Estas acusaciones fueron etiquetadas como falsas por Pledis Entertainment, pero todas ellas han causado un gran daño a la reputación de Mingyu. Hay muchas personas que están confundidas con lo que pasó, sin saber por qué él está ausente de las actividades del grupo, y luego de publicar una encuesta en la pestaña de comunidad del canal, decidí realizar un video con todas las acusaciones y declaraciones organizadas por fecha. 22 de febrero, primera acusación. Se realizó una publicación en el foro de Q en donde una persona compartió su supuesta experiencia con Mingyu de Seventeen. Tomé el valor después de ver el incidente de Sujin recientemente, así que estoy escribiendo esto. No quiero enredarme en problemas, y es obvio que terminaré peleando con una gran empresa, así que planeé vivir mi vida ignorando todo. Pero viendo la publicación sobre el bullying en la escuela por parte de Sujin, decidí escribir esto después de recibir muchos comentarios de personas que me decían que lo revelara todo. Kim Mingyu y yo fuimos a la misma escuela secundaria y preparatoria. No era alguien que tuviera una gran presencia en la escuela, solo era un estudiante promedio, mientras que Kim Mingyu era bueno en fútbol y una de las personas del grupo Iljin. En primer lugar, en el primer año de la escuela secundaria, los chicos que asustaban y las chicas mayores me detenían en el camino y me sacaban dinero a la fuerza. Hubo un momento en el que me atacaron verbalmente. Probablemente estaban aburridos o necesitaban desahogar su enojo con alguien, por lo que me discriminaron, abusaban verbalmente de mí, empujaban mi cabeza, etc. Estos fueron algunos abusos ligeros. Estaba demasiado asustada, así que lloré, pero hubo alguien que solo ha estado mirando todos estos casos sonriendo. La persona que se reía era Kim Mingyu. Todavía recuerdo vívidamente las palabras que dijo en ese entonces. Fuck, that's fucking funny. Probablemente él fumaba cigarrillos desde que estaba en primer año de la escuela secundaria, porque había 20 chicas y chicos que se reunían y los maestros los regañaban a menudo durante la hora del almuerzo. No necesito comentar sobre su forma de beber. En ese momento, los Iljin alardeaban sobre beber alcohol, así que podías escucharlos todo el tiempo en la escuela alardeando de beber. Además, durante mi tercer año de la secundaria, Pledis encontró a Kim Mingyu frente a nuestra escuela y lo hizo participar en una audición. Después de eso, me envió un mensaje de texto una vez. En ese momento no estábamos en la misma clase, pero creo que fue a pedir mi número. El mensaje que recibí decía: voy a la sala de práctica, pero no tengo dinero para pagar el boleto del transporte. Me preguntó si podía conseguir 5.000 wones para darle al día siguiente. Las personas que nacieron en el 96, 97, 98 y 99 lo sabrían, pero lo que más asustaba a la gente en ese momento no eran los padres ni los maestros, eran los Iljins y los mayores de la escuela. Además, he visto que en ese grupo de 20 personas, algunos chicos hacían una reverencia de 90 grados cuando veían a Kim Mingyu. Por supuesto, no había forma de que yo rechazara su solicitud, así que dije sí, y esto es lo que me respondió. Una vez tengas el dinero, no vengas a buscarme a mi clase. Asegúrate de llamarme o enviarme un mensaje. Nunca vengas a mi clase. El usuario cuenta que como no tenía una aplicación para enviar dinero online, no tuvo otra opción que acercarse a su clase, pero que cuando Mingyu lo vio, se sobresaltó y la llevó a las escaleras para regañarla y sacarle el dinero. Finalizó su declaración diciendo: después de eso, un año después, Kim Mingyu me envió un mensaje de Facebook sin siquiera ser mi amigo en esa red social, deseándome un feliz cumpleaños. Nunca cambié mi cuenta, así que todavía tengo su mensaje. Las personas comenzaron a debatir, y la única conclusión a la que se llegó es que la persona que escribió la acusación era una chica, ya que mencionó a las chicas mayores como onis, cuando los hombres se refieren a las chicas mayores como nunas. 22 de febrero del 2021. Comunicado oficial de Pledis Entertainment. Un funcionario de la empresa hizo una declaración oficial por teléfono al portal de noticias Sports World, diciendo: como resultado de confirmar con el artista, la acusación es infundada y obviamente falsa. Nos tomó tiempo verificar los hechos en detalle. Hay un álbum de graduación subido por el autor que dice que era su evidencia, pero es completamente diferente a la foto de graduación de Mingyu. Y agregó: el artículo afirmaba que se convirtió en aprendiz en su tercer año de secundaria, pero ya era un aprendiz durante su segundo año.
23 y 24 de febrero. Compañeros y personas que conocían a Mingyu refutan la primera declaración. Una persona tomó el foro PanNate para publicar por qué la persona que realizó la primera acusación estaba mintiendo. Declara que sus palabras eran poco confiables debido a que editó 3 veces la publicación y que el perfil de Facebook de Mingyu actualmente es público, por lo que tomar esas capturas de su perfil no eran una prueba contundente. Remarcó que la persona se equivocó al decir que Mingyu se unió a su agencia en tercer año y que realizó la publicación a eso de las 3 o 4 de la madrugada para eliminarla a eso de las 6 o 7. También destacó cómo la persona que lo acusó dijo que iba a publicar más cosas y la agencia negaba las pruebas, pero que había pasado un día y todavía no había hecho nada. Ese mismo día, otra persona publicó en el foro de Q bajo el título ¿Saben por qué nadie dice que Mingyu era popular? Y escribió que nadie sabía que Mingyu estaba entrenando para ser idol y que ahora solo están hablando de rumores que había en la escuela. Comentó que Mingyu era popular por ser apuesto, que era muy conocido en la escuela, pero no por pertenecer a un grupo de chicos malos. Que no se trataba de una escuela en donde había grupos diferenciados de chicos malos y perdedores, que solo era una escuela común. Recién en la preparatoria se sabía que comenzó a ser aprendiz de Pledis Entertainment, pero que ya era conocido antes por su apariencia. Esta persona compartió fotos de álbumes de fotos de la escuela. Una tercera persona compartió un recuerdo que tenía de la secundaria. Según dijo, un día estaban haciendo reformas en el comedor de la escuela, por lo que les dieron a los estudiantes pan y leche para comer en los pasillos. Él comió el suyo rápidamente, así que Mingyu le dio el suyo porque parecía que tenía hambre. Alguien que dijo ser un amigo del vecindario de Mingyu declaró ser el comentario que se veía bajo las capturas de Facebook que se publicaron en la acusación. Declaró que Mingyu no es el tipo de persona que molestaba a los demás, que recuerda que era bueno en los deportes y muy amistoso, por lo que las acusaciones lo sorprendieron. Una quinta persona, quien decía ser una estudiante de una escuela cercana a la que asistía Mingyu, publicó que es de la misma promoción que el ídolo, y que era amiga de algunos chicos que estaban en la secundaria de Mingyu, por lo que eran sus amigos también. Dijo que ninguno de esos chicos eran chicos malos, que eran amistosos y extrovertidos. Inclusive los vio con Mingyu muchas veces, así que estaba segura que el grupo de chicos malos que declaró la acusadora inicial no era cierto. Y una última persona publicó lo siguiente: Mingyu, un acosador, no hay forma. Siempre bromeaba con él en los pasillos de la escuela. Nunca molestó a nadie. Tal vez las personas pensaban que su grupo de amigos era el Inchin porque siempre estaba con grupos de muchas personas, pero nunca participó de nada de eso. Adjuntó muchas fotos como prueba. 25 de febrero. Más acusaciones. Una persona realizó una publicación en el foro PanNate bajo el título en relación a Mingyu de Seventeen. Esta chica declaró ir a la misma academia que el ídolo. Compartió que era muy solitaria porque la habían tomado como centro de burlas y bromas. Ella proporcionó un mapa detallado del aula de la escuela en donde supuestamente fue intimidada por Mingyu. Afirmó que cada vez que se ofrecía como voluntaria para responder una pregunta, Mingyu la ridiculizaba diciendo ¿qué sabes vos? Continuó explicando que Mingyu era parte de un grupo de chicos que se metían con ella y él seguiría haciendo bromas sexuales a su alrededor. Afirmó que también decía bromas sexuales a su alrededor, incluso con el maestro cerca. Fue hasta el punto en que el maestro tuvo que decir no digas esas cosas ya que tenemos niñas aquí, pero que solía hacerlas todo el tiempo, que hacía ese tipo de dibujos sexuales y que buscaba que sus amigos se rieran a base de eso. La escritora explicó que la razón por la que está revelando eso ahora es que creía que estaría bien soportándolo por sí misma. Ella pensó que era la única víctima, por lo que permaneció callada. Además, cuando escuchó que Mingyu era aprendiz de K-pop, pensó que no llegaría lejos, por lo que solo lo ignoró ya que luego de unirse a la agencia, él cuidaba más su actitud. Como está sufriendo de depresión y ansiedad, asiste al psiquiatra. Incluyó una foto de un informe que realizó con su psiquiatra, en donde explicó: la persona que me molestó está promocionando como un ídolo, así que me siento incómoda hablando sobre esto. La fecha que figura es del año 2019. La segunda acusación realizada ese día fue mediante el foro de Q.
Quiero poner una advertencia, debido a que en este caso se menciona acoso sexual y discriminación a una persona con discapacidad. Esta publicación comparte mensajes de texto de un ex estudiante de la escuela secundaria de Mingyu recordando cómo solía acusar a la estudiante C. Para aclarar la situación, A es una estudiante de la misma edad que Mingyu, testigo. B es una estudiante de la misma edad que Mingyu que fue molestada. C es una estudiante de la misma edad de Mingyu quien tiene una discapacidad. Y la persona que publicó esto es un amigo de A, pero no asistía a la misma escuela. Estos mensajes dicen: me preocupa que me llamen a la agencia y deba verle la cara de Mingyu. Probablemente tendré que encontrarme con los demás estudiantes. Si eso pasa, lo odiaría y me dolería. Mi vida ya es lo suficientemente mala. Eso es lo que me preocupa. ¿Por qué en situaciones así soy yo la que está luchando? Los siguientes mensajes son entre dos ex compañeros y dicen: de verdad, no es gracioso, todavía recuerdo vívidamente cómo este chico molestaba a C. Es una locura, pero ahora de verdad está siendo expuesto. Todos nosotros lo vimos en la secundaria, cuando intencionalmente trató de alterarlo, cuando se sentaban en los escritorios. Solía tirarle a C los papeles de caramelo. La gente no debería defenderlo diciendo que era joven. Se reía de C. ¿Diablos hizo eso? Claramente. Diablos, él es malvado. Esta es una captura de un grupo de chats de amigos de la secundaria Burim. Pero Mingyu era increíble. Todos los chicos populares de Iljin deben estar temblando ahora. Estaba ignorando a nuestro compañero con discapacidad C. Quiero hablar sobre cuando tiró la basura en la cara de C. Esta es una captura de la persona que realizó la publicación con un ex compañero. ¿Recuerdas al estudiante que tenía esa enfermedad? Me sorprendí mucho al saber que fue molestado. Sí, C. ¿Autismo? Creo que eso era. Para alterarlo solía golpear los escritorios. Y a propósito lo haría más, para que se altere. Golpeaba los escritorios. Es una persona tan mala. La siguiente captura es una historia que B publicó en Instagram. Fui centro de burlas de esa persona que ahora está en una controversia. No era quien lideraba el acoso. En la mañana, cuando no había muchas personas en las escuelas, el líder del grupo solía apretar mis pechos y decir: dicen que si te hacen esto, los pechos te crecen. Apretaba con fuerza. Mingyu se reía de eso y algunas veces participaba, sosteniéndome o apretándome también. El líder era conocido en la escuela por ser el estudiante más atemorizador, y Mingyu también había creado un aura intimidante. Esta captura es de una conversación de la persona que publicó todo y A, su amigo. Mingyu está actuando como si fuese un novio ideal, vive felizmente, da asco de verdad, gana mucho dinero y es famoso. Siento que cualquier portal de noticias es muy pequeño para publicar esta historia. Todos aquellos sabían que Mingyu era un bully, incluso sus amigos intentaron tapar esto. Como prueba, incluyó esta foto del anuario con una nota escrita a mano. 26 de febrero. Las personas comenzaron a frustrarse en espera de una nueva declaración por parte de Pledis Entertainment. En muchas comunidades de internet se hicieron ese tipo de comentarios, los cuales recibían mucho apoyo por parte de otras personas. Tanto así que se realizó un envío masivo de esta petición a Pledis Entertainment, la cual dice: solicitamos la retirada de Mingyu de Seventeen, conocido como Kim Mingyu, quien ejerció violencia escolar contra los débiles, como las mujeres y los discapacitados, lo antes posible. El día 22 se realizó una publicación en una comunidad en línea que contiene evidencia específica de violencia escolar. Aunque la controversia creció, Pledis Entertainment solo ha declarado oficialmente que eran afirmaciones falsas. Desde entonces se han publicado testimonios y pruebas adicionales de víctima una tras otra, pero desde el 22, Pledis se ha mantenido en silencio sin ninguna refutación ni manifestación de su posición. No estamos de acuerdo con esta respuesta de Pledis y estamos transmitiendo nuestra opinión. 1. Exigimos la disculpa personal de Kim Mingyu y una declaración oficial de Pledis. 2. Exigimos el retiro de Mingyu y la suspensión de sus promociones como celebridad. La violencia escolar es un delito social que no se puede perdonar por ningún motivo. En la República de Corea, la cultura pop está teniendo una tremenda influencia en la vida diaria de las personas más allá de la cultura social. En particular, la industria de ídolos ejerce una influencia directa e indirecta sobre los adolescentes.
Como agencia de entretenimiento líder en la cultura popular, espero que Pledis no pase por alto la seria responsabilidad y le insistimos en que reconozca claramente la gravedad de la violencia escolar y la importancia de la gestión de artistas, y que anuncie su puesto lo antes posible. 28 de febrero. Declaración de Pledis. Primero, permítanos disculparnos por no dar una respuesta inmediata. Después de que las reclamaciones se publicaron en línea, nuestra empresa examinó la información sobre el artista